¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar largo y tendido de la figura de Frenkie de Jong, uno de los nombres propios del Fútbol Club Barcelona. Otro verano más con la llegada de Hansi Flick. Tenemos que ver qué termina sucediendo con el futbolista. Tenemos todos claros que de quedarse va a ser jugador muy importante y en este vídeo vamos a intentar ver qué le pasa a Frenkie de Jong. Ayer os preguntaba en Twitter que puntuaseis su etapa hasta la fecha en el Barça del 1 al 10 y la mayoría de vosotros me dabais un suspenso. Entonces, yo quiero saber qué es lo que está sucediendo con De Jong, por qué, después de llegar en 2019, tras 5 años en el FC Barcelona, Frenkie de Jong no llega al aprobado para la mayoría de vosotros. ¿Qué es lo que ha pasado con Frenkie de Jong todo este tiempo para llegar a su plena madurez futbolística con estas sensaciones? Y para ello es muy importante ir al principio y entender qué jugador ficha el Barça con Frenkie de Jong. El Barça lo oficializa en 2019, en medio de una de Champions absolutamente espectacular del Ajax, que nos enamoró a todos. Yo creo que tanto el Borussia Dortmund como ese Ajax son los dos equipos de la pasada década que más han enamorado, y como tal esos futbolistas, tanto en el Dortmund como los Gundogan, Lewandowski, Marco Reus y lo que pasó después en el Ajax, son jugadores muy codiciados y han ido parando a distintos equipos en Europa. Ese De Jong llega al Barça y es un jugador que ahora os voy a poner su radar en el Ajax aquella temporada. Es una barbaridad. Ahí tenemos el radar de Frenkie de Jong. En el Ajax de Erik ten Hag, en aquella temporada en la Liga, fijaros, es un radar monstruoso. Mirad los percentiles, todos en el 99. Era un jugador de más de 80 pases por partido, recuperaba casi 15 balones por partido, que es una absoluta barbaridad. Era un jugador que tenía mucho peso en el último tercio, más de casi 27 pases en ese último tercio, que son cifras de Messi, del Messi en el Barça, que daba esos pases en el último tercio. Era un jugador, por lo tanto, a nivel defensivo muy agresivo, con mucho peso, que regateaba, que ayudaba a progresar. Era un jugador total, era un centrocampista total. Eso es lo que ficha el Barça con Frenkie de Jong. Ficha un centrocampista total, joven, de 21, 22 años, con un margen de crecimiento altísimo, pero que lo hacía en un equipo muy particular, porque aquel Ajax era un equipo que estaba totalmente entregado a las necesidades de Frenkie de Jong. Él, partiendo de un doble medio centro, tenía la capacidad para recoger la pelota entre centrales, para conducir hacia el centro del campo, para trasladarla 30, 40, 50 metros hacia el último tercio y a partir de ahí ir hilvanando las jugadas. Era un equipo, diríamos, especial, ciertamente especial, y que tenía poco que ver con este Fútbol Club Barcelona, con el Barça que él se encuentra, un Barça de Ernesto Valverde con jerarquías muy marcadas. Era el equipo de Leo Messi y de Sergio Busquets. Y él llega al Barça y su primera etapa en el FC Barcelona, sus primeros partidos en ese equipo, pues hombre, evidentemente son de adaptación. Y luego llega Quique Setién, recordemos, él llega Quique Setién en el mes de enero y lo que hace es dotar de mayor posicionalismo a aquel equipo. De hecho, tenemos en pantalla un poco cuál era el rol de Frenkie de Jong en ese FC Barcelona. Ahí lo tenemos, situado de interior zurdo, un Barça que es un 4-3-3 más claro que ni pintado. Lo tenemos con Griezmann de extremo, con Messi de falso 9, creo que este es Braithwaite, Arturo Vidal, Rakitic jugaban en el interior, Riqui Puig también sabemos que tuvo minutos con Setién, con Busquets de medio centro innegociable, y un Frenkie de Jong de interior. Frenkie de Jong tuvo que aprender cosas, conceptos que él quizás no manejaba: esperar a recibir, aguantar la posición en los cuadrados, jugar de espaldas, etcétera, ¿no? Era un equipo que no era suyo y él no tenía el permiso para hacerse con el equipo. Entonces ahí, evidentemente, pues cuando él bajaba a recibir la pelota, cuando él venía a hacer de medio centro, Busquets tenía que abandonar la posición, que eso es algo que Busquets había hecho infinidad de veces con Xavi Hernández en sus inicios, porque Xavi era un interior muy mandón, un interior de más de 100 pases por partido, que tendía a operar en toda la base de la jugada. Y Busquets era un gran escudero y lo que hacía era abandonar esa zona para darle espacio a Xavi Hernández. Eso lo hacía de vez en cuando con De Jong, pero todos entenderemos que no era lo habitual, porque al final el jugador de Badía era el eje, el vertebrador del equipo, y De Jong se tenía que adaptar. Después de un primer año de adaptación, que todos yo creo que entendimos, llegó Ronald Koeman, y para mí, no sé si estaréis de acuerdo, pero nunca jugó mejor. De Jong nunca jugó mejor en el Barça que con Ronald Koeman. ¿Por qué? No solo porque Frenkie de Jong fuese capaz de mandar mucho más, de ser mucho más importante con la pelota, sino porque Koeman le dio matices muy importantes que veremos a continuación. Pero a la base de todo es que De Jong entendió a Messi. Los jugadores que entienden a Messi en el Barça están bendecidos y automáticamente pasan a otro escalón, como Pedri en ese primer año, también incluso como pues los míticos Andrés Iniesta, Dani Alves, Luis Suárez, Neymar. Y creo que De Jong, tras un primer año de dificultad con Leo Messi,
creo que lo entendió, lo comprendió de una forma distinta, de una forma que honestamente yo no pensaba que Frenkie de Jong pudiese entender. Lo vamos a ver a continuación, lo veremos aquí en algunas capturas. Frenkie de Jong añadió matices muy importantes a su juego. Fijaros dónde está el jugador del Barça. Está situado como delantero centro. Eso era algo habitual en esa temporada. El Barça de Koeman, creo, honestamente, que se es bastante injusto con Ronald Koeman en su primer año. Creo que hace un muy buen trabajo, pese a que en Liga todos tenemos el recuerdo de esa derrota ante el Granada, y en Champions el PSG le marca 4 goles. Era un equipo que daría para otro vídeo, pero creo que el Barça durante algunos meses juega bastante bien. Ahí lo tenemos, De Jong situado como delantero, con Pedri en esa posición, ahí tenemos a Griezmann, Serginho Dest, etc., ¿no? ¿Y qué es lo que hacía De Jong muchas veces? Él iniciaba desde abajo, como un segundo mediocentro, acompañando a Sergio Busquets, pero la diferencia, lo que le dio Koeman a ese Frenkie de Jong, es que se moviese alrededor de Messi, como un satélite que orbite alrededor de un astro, ¿no? Porque Messi al final era la estrella que hacía brillar a este FC Barcelona. Y le decía, eres un jugador que has marcado o has participado a lo sumo en 5 o 6 goles por temporada. Has marcado 2-3 goles, has dado 2-3 asistencias. Da mucho más. Sabemos que quizás no es tu mejor virtud, pero puedes dar mucho más. Y en aquella temporada, De Jong se va a los 7 goles y 8 asistencias. Son 15 goles producidos en un año, que me parece una barbaridad. Y la diferencia es que él, iniciando desde muy abajo, las terminaba las jugadas muy arriba. Y fijaros, cuando había un centro, en este caso Jordi Alba, Frenkie de Jong lo que hacía era ir a rematar, cargaba el área, y la mayoría de goles de Jong llegaban en el punto de penalti, como un llegador, de forma muy inteligente. Yo creo que esto tenía un valor añadido brutal, porque no solo estábamos hablando de un gran futbolista, sino que además pues le añadía un matiz interesante en ese sentido. Pero luego a mí me parece evidente que Frenkie de Jong en aquel Barça termina desarrollando su potencial, porque el culé en aquel Frenkie de Jong, en aquel de Jong de la 2021, al jugador prometido, o parte del jugador prometido. ¿A qué voy con eso? Que la gente se imaginaba al centrocampista total, no a un jugador acotado, limitado, prácticamente tenía una parcela de terreno señalada, ¿no? Era un perro enjaulado. Y De Jong es un jugador que necesita espacio, necesita de mucho terreno para correr, es un jugador expansivo. Y Koeman dijo, de acuerdo, te voy a meter de medio centro al lado de Busquets, pero ¿qué pasó? Se lesionó Ronald Araujo y lo metió de central. Y para mí, algunos de los mejores partidos del Barça en aquella temporada son en Anoeta. El Barça gana ese partido 1-6, con Frenkie de Jong lo tenemos aquí de central, de líbero en una línea de 3. Ojo a la defensa, era Mingueza, Lenglet y De Jong. Y el Barça va al campo de la Real y marca 6 goles. Era un Barça que jugaba con Busquets y con Pedri de mediocentros, con Messi y con Griezmann de media puntas y Dembélé de 9. A mí me gustaba mucho aquel Barça, y aquí De Jong hace una exhibición y juega algunos partidos en esa posición, y él en esas conducciones permite darle al equipo mucho margen. Fijaros cómo él ya recibe muy abajo. En esa zona, Frenkie de Jong, cuando él recibía, era el primer jugador que contactaba con el balón. Eso le recordaba sus tiempos en el Ajax, eso le hacía feliz. Ahí Frenkie de Jong disfrutaba. Frenkie de Jong en ese sentido era un jugador feliz. Y ahí lo tenemos, él recibía y la conducción le permitía superar a 2-3 jugadores y ya generaba todo ese espacio. Era un Frenkie de Jong distinto, uno que yo creo que entendió al colectivo desde un fútbol más expansivo, desde un fútbol total, porque Koeman al final le planteaba retos distintos, era un Barça mucho más flexible a nivel táctico, y ahí vimos a un Frenkie de Jong que a mí sinceramente me emocionó. Y luego, yo creo que todos recordáis la relación con Messi, que os estaba comentando. Fijaros, este es el mapa de pases de Messi a De Jong en el primer año de Frenkie en el Barça. Un total de 11 envíos. Los rojos son los que recibe, los amarillos son los que termina perdiendo el balón, o que no termina llegando el pase. La mayoría de envíos, fijaros, son hacia los laterales del área. Ahí tenemos los pases, no son hacia el punto de penalti. En cambio, en su segunda temporada, este es el mapa de pases. Más de 20. Duplica la cifra Leo Messi para Frenkie de Jong. Y mirad dónde van los envíos. La mayoría van al área pequeña o al punto de penalti. Es una cantidad de envíos totalmente distinta. El jugador cambia, porque Frenkie de Jong pasa de jugar solo en estas zonas, de apenas pisar área, de tener alergia a llegar al último tercio, a ser un futbolista que entiende esa capacidad para llegar, que suma eso a su juego. Y yo creo que eso habla muy bien de Frenkie, porque nos está diciendo, nos está demostrando que es un jugador que en definitiva es capaz de aprender, es capaz de añadir matices a su juego, y creo que eso es lo que al final se le exige a un futbolista. Yo creo que vimos a un gran De Jong en esa segunda temporada, ¿no? Y yo creo que todos recordamos como colofón, como broche a ese año de Frenkie, la final ante el Athletic Club. El Barça hace para mí,
uno de los mejores partidos de los últimos años, 0-4 ante ese Athletic el Club de Bilbao. Y aquí tenemos la reacción que os comentaba. Leo Messi recibe el balón en la zona del interior, porque eso es algo importante. Messi al final en el Barça era un interior, era un mediapunta, era un delantero, y lo era absolutamente todo. Y por eso el valor de Rakitic o de Arturo Vidal en esos años era tan alto, porque eran jugadores que compensaban. Frenkie de Jong, aquí lo tenemos de nuevo, partiendo prácticamente como un delantero. Fijaros dónde está Pedri, dónde está Frenkie de Jong. Los interiores le daban el espacio necesario a Messi. Y Frenkie de Jong, mirad la jugada dónde la termina, ¿no? Prácticamente jugando de espaldas para dar una opción de pared. Una opción de pared, una opción de devolución a Leo Messi. Y ya terminamos esa etapa con un De Jong que mirad dónde vuelve a partir. Ahí voy a quitar mi cámara para que lo podáis ver. Voy a meterla en el otro lado. Fijaros desde dónde parte Frenkie de Jong. Está iniciando la trayectoria desde prácticamente la posición de segundo punta. Y lo que termina haciendo Frenkie de Jong en esta jugada, cuando tenía el balón Jordi Alba, eso es algo muy habitual, la terminaba rematando como un delantero centro. Ese el gol, el 0-2 en la final, lo marca de Frenkie de Jong, un remate a bocajarro tras llegar desde esa forma. Ese Barça se rompe. Ese Barça deja de existir porque ese Barça se va Messi, se va Griezmann y queda una plantilla mal hecha, una plantilla de menos calidad, una plantilla deprimida. Y por lo tanto ahí Frenkie de Jong tiene que volver a adaptarse. Termina llegando Xavi Hernández y es verdad que yo creo que Xavi da con la tecla, sobre todo a partir del partido, si os acordáis, ante el Atlético de Madrid, ese partido en su primer año que el Barça gana 4-2, ahí lo tenemos, en el que tenemos, fijaros dónde está Frenkie de Jong. Él lo sitúa como interior, la primera opción de Xavi es jugar en un 4-3-3, lo sitúa como un interior y le da mucho espacio en toda esta zona, que es la zona favorita de Frenkie. Jordi Alba lo tenemos prácticamente como un extremo, cargando la profundidad, y Gavi situado como falso extremo. Jugaba Gavi, jugaba Ferran, etcétera, ¿no? Pero Frenkie ahí vemos en los pases que él podía filtrar, que él podía dar. Era un jugador en ese sentido que yo creo que estaba dando un buen nivel, situado prácticamente como ese interior. Veíamos a un buen Frenkie de Jong. De hecho, la opción de Xavi en sus primeros compases, ¿no?, es de situar, como os enseño en este mapa, en esta pizarra, a Jordi Alba muy arriba, Ferran más centrado como un extremo que carga el área y Frenkie de Jong operando en todo ese perfil, ¿no? Prácticamente yendo a recoger el balón muchas veces como un tercer central por fuera, etcétera, ¿no? Con Pedri operando en la media punta, Sergio Busquets de medio centro, Dembélé muy abierto y en el otro perfil Serginho Dest, que creo que tuvo unos buenos meses. La realidad es que siempre en el mejor Barça, en los mejores Barça de los últimos años, sea el de Koeman o el de Xavi, Frenkie de Jong ha sido pieza importante. Frenkie de Jong ha contribuido enormemente a que ese Barça jugase bien. Eso es una realidad incontestable. Los mejores partidos del Barça siempre nos viene a la mente Frenkie de Jong. ¿Cuál para mí es el problema con Frenkie de Jong? Que es un jugador que en los malos momentos, en los momentos de mal juego, en los momentos de dificultad, no ha dado ese paso hacia adelante. Y eso creo que es algo que todos pensábamos que haría, por la personalidad con la que había jugado en el Ajax, por lo que había mostrado en aquel equipo. Imaginábamos un jugador que no le quemaría la pelota, que exigiría recibir el balón constantemente en situaciones de inferioridad, pero sobre todo que en los malos momentos del equipo él sabría darle una forma distinta, que es en definitiva lo que hacen los grandes jugadores. Y creo que Frenkie de Jong, honestamente, muy poquitas veces ha sabido hacerlo. Es verdad que en los momentos, como digo, de buena dinámica, ha sido un jugador muy importante, bien como interior, bien como segundo medio centro. Creo que Xavi le dio ese espacio en el doble pivote junto a Sergio Busquets y él ahí podía operar, porque él lo que necesita es un jugador posicional. Por eso creo que este año ha sufrido mucho. ¿Por qué ha sido la primera temporada, aparte de las lesiones de Frenkie de Jong? Porque no ha existido la figura del mediocentro posicional. De hecho, en pretemporada todos imaginábamos a Oriol Romeu como ese escudero. Había hecho una buena pretemporada, pero finalmente no pudo ser. Finalmente no pudo ser por el bajo rendimiento de Oriol Romeu, y él terminó jugando muchas veces con jugadores muy móviles como Gundogan, como Gavi, como Pedri, que por lo tanto le desordenaban y cuando él se movía no le permitían expandir su fútbol. Porque ¿qué sucede cuando Frenkie de Jong ha jugado de mediocentro? De hecho, tenemos algún ejemplo de la pasada temporada. Ahí tenemos a Frenkie de Jong. Ese es el partido, recordad, de la temporada 22-23, cuando se inicia el curso. Busquets no está en esa jornada y de Jong es el mediocentro. Pedri, Gavi, de Jong es el centro del campo. De Jong, minuto 5 del partido, recibe, tiene un pase claro para Christensen, no lo termina dando, pierde el balón y el rival termina marcando gol en esta acción. Hay jugadas que
yo creo que hacen pensar que De Jong no puede ser el mediocentro, porque es un jugador que si es mediocentro el equipo tiene que virar por completo. Es decir, no puedes pasar de jugar con un jugador posicional a Frenkie de Jong, porque todos los mecanismos que tú tienes como equipo, toda la parte táctica que hay construida alrededor del equipo, todas las instrucciones tienen que cambiar de un día para otro, y es muy complicado que esto se pueda dar. Además, Frenkie de Jong, como acciones como esta, por ejemplo, ahí lo tenemos, una cobertura a banda, él es un futbolista que muchas veces yo creo que ha pecado de llegar tarde, de no estar quizás todo atento que podía estar. Fijaros, por ejemplo, un balón dividido, él es el mediocentro, él ahí llega tarde y el balón le termina sorpasando. Es decir, en ese tipo de acciones creo que Frenkie de Jong siempre ha dejado a deber. Hay otra vez más, esta temporada misma, ¿no? Fijaros dónde está Pedri, fijaros dónde está De Jong, iniciando cerca de Ricard Sánchez, ¿no? El jugador del Granada, y esa acción termina con ese centro y el gol de Ricard. De Jong, es verdad que Cancelo, para mí podría estar mucho más centrado, pero no es cuestión de encontrar errores individuales, sino que De Jong es un jugador que muchas veces es alérgico a esa responsabilidad individual en defensa, ¿no? Es como que él no tiene ese compromiso defensivo necesario para ser el mediocentro. Es un jugador que tiene todas las condiciones físicas. Es un jugador potente, es un jugador que va bien al choque, es un futbolista que abarca terreno, pero no tiene, creo, las condiciones tácticas para serlo. No lo ha aprendido, por lo menos, durante todo este tiempo. Y no digo que no pueda hacerlo. Al final, el jugador siempre está en etapa de aprender, pero lo cierto es que de momento no lo ha hecho. Y luego ahí, evidentemente, esa jugada termina en gol. Otra más que me parecía importante señalarla es esta misma. Fijaros dónde está De Jong, ante el Athletic Club. Este es Sancet. Tenemos a Sancet y a De Jong. Prácticamente en 40 metros, Frenkie lo está acompañando. La jugada del Athletic sabemos todos que va a acabar en un centro, va por banda, y el Athletic es la jugada que le gusta hacer. En el momento del centro, Frenkie de Jong está con Sancet, pero no le está tocando, no hay contacto para referenciar al jugador, sino que ha perdido de vista por completo dónde está su marca, que le va a ganar la espalda. Cubarsí está pendiente también del segundo palo, y el centro de Nico termina en un remate de Sancet prácticamente delante a bocajarro de Iñaki Peña, en una acción que es el 2-2 del Athletic Club. ¿A qué voy con todo esto? Que a lo largo de su trayectoria, Frenkie de Jong ha demostrado en muchas ocasiones que como mediocentro tiene carencias, que es un jugador que necesita de espacio para maniobrar, que necesita ver el fútbol de cara, que necesita mucho espacio para participar y que defensivamente no está preparado para asumir esos retos. Entonces estamos en un punto extraño ahora mismo de Frenkie de Jong en el que yo estoy de acuerdo que ha habido mucho baile de posiciones, mucho baile de roles, mucho baile de entrenadores, de cosas que se le han pedido al futbolista, porque es un jugador que puede hacer tantas cosas, que tiene tanto potencial, que muchas veces los entrenadores le han terminado pidiendo que haga de todo. Primero que fuese interior, después incluso lo han probado de medio centro, que cargase el área, que fuese central, después que volviese al medio centro, que volviese a ser doble pivote, que recogiese el balón y lo trasladase, que jugase más de interior. Se le ha pedido infinidad de cosas en un mareo constante, en un De Jong, que yo creo que su gran debe es que no ha sabido sacar su mejor nivel. Y la realidad es esta, que con 26, 27 años, la sensación que tiene toda la gente es que Frenkie nunca ha cumplido, nunca ha colmado el potencial prometido. Y yo creo que todavía está a tiempo. Honestamente lo pienso. Creo que Frenkie de Jong es un jugador que con Hansi Flick puede encajar muy bien. ¿Por qué? Porque Hansi Flick sabemos que le gusta jugar normalmente con dos referencias en la base, que es un entrenador que ha mejorado considerablemente a sus futbolistas, que trabaja bien el tema de la confianza, el tema de los roles, es un jugador que ha potenciado a la mayoría de sus centrocampistas y Frenkie de Jong está en la edad ideal para dar ese siguiente paso. Xavi, Luka Modric explotaron con 27, 28 años. Los centrocampistas tienen edades distintas, tienen procesos de maduración distintos. De Jong es un jugador complicado, porque muchas veces no se le ha entendido, no se le ha leído bien, o se ha querido que fuese algo que no era realmente. Y él yo creo que ha pagado las consecuencias de una promesa que era muy difícil que pudiese cumplir, de un fútbol en el Ajax que era muy difícil de trasladar, de un contexto que era imposible de replicar. Frenkie de Jong ha pagado esas consecuencias durante muchos años y él, en su debe queda también el hecho de que él no ha sabido o no haya sido capaz de dar ese paso hacia adelante en los momentos de dificultad. En cuando el Barça esta temporada, por ejemplo, no ha jugado bien, de decir lo que ha hecho Gundogan, decir no, dadme el balón a mí, voy a hacer mejor al equipo. Yo creo que no ha hecho mejor al equipo. Sí que en momentos donde el Barça ha jugado bien, él ha sido pieza fundamental y ha contribuido de forma muy positiva a que el Barça jugase muy bien. Porque es un muy buen jugador. Es un muy buen jugador, pero que le falta dar ese paso. Yo creo que con Hansi Flick, Frenkie de Jong por perfil puede encajar bastante bien. Puede encajar bastante bien. Esa es mi sensación. Esa es mi sensación porque yo creo que al final, como
digamos, ese mediocentro, como ese doble mediocentro, ese acompañante de otro futbolista en la base, él puede dar el rendimiento que ya ha dado en repetidas ocasiones. Yo creo que lo que necesita es ordenarse. En definitiva, ser el futbolista, quizás no que nos había enseñado en el Ajax, porque eso va a ser imposible, porque no hay dos contextos iguales, y eso es algo que tenemos que meternos todos en la cabeza, pero sí un jugador aprovechable, y evidentemente entra aquí en cuestiones su salario y las expectativas, que eso es inmanejable, eso es imposible de olvidar, de sacar de la ecuación. Pero en este vídeo he intentado hablar de fútbol, he intentado explicar la trayectoria de Frenkie de Jong, un poco que hemos ido viendo la evolución del jugador neerlandés y por qué nos encontramos ahora en este punto en el que la gente lo ve como una decepción. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios, que me dejéis si creéis que Frenkie de Jong puede volver a dar su mejor rendimiento, si creéis que es recuperable con Hansi Flick y qué Frenkie de Jong podemos ver la siguiente temporada. Espero que os haya gustado ese vídeo, os animo a suscribiros, a dejar por favor vuestro like y poner activad la campanita, por favor, para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.